Buenas noches, bienvenidos a estos Intocables de este miércoles 15 de febrero de 2023. Frío miércoles todavía. Abríguense y tengan cuidado con garganta, nariz y oídos, como nos decían cuando éramos pequeños. Vuelven a subir la inflación y los precios de los alimentos en enero. Es cierto que se modera la escalada, pero ni siquiera la bajada del IVA contiene esa subida de productos básicos. Un 15,5% más caros que hace un año. ¿Dónde compra Nadia Calviño? Estamos todos los españoles deseando saber dónde hace la compra la vicepresidenta primera del Gobierno, la vicepresidenta para Asuntos Económicos, que se ha jactado en sede parlamentaria en fecha reciente de encontrar un montón de ofertas y de incluso encontrar un poquito más baratos que hace un mes, que hace 2 meses, los productos que ella adquiere de primera necesidad. Debe de ser la única española que ha percibido esa bajada de los precios de los alimentos y los productos básicos. Obvia Nadia Calviño, que por lo demás esta mañana en la sesión de control al Gobierno, que ha ocupado y ha preocupado a sus señorías durante buena parte de la jornada, se ha jactado, digo, de la bajada del dato global de la inflación, pero ha obviado, porque retuercen y cogen las estadísticas como les da la gana, ha obviado, digo, esa subida de la subyacente. Pero lo que les importa, nuestros políticos ya saben que es el relato, y a la gente pues que le den viento fresco, y los hechos pues les dan absolutamente igual. Acusaba el Partido Socialista esta mañana, este es otro lío, la otra bronca que mantienen y lo que te rondaré Morena, a los morados, a los podemitas, de estar única y exclusivamente preocupados del relato. Últimamente las sesiones de control al Gobierno, más que control al Gobierno, hace unos meses parecían control a la oposición, y ahora ya directamente es sesión de control de parte de Gobierno a la otra facción del Gobierno, con acusaciones cruzadas en torno a esa tramitación por la vía de urgencia o por vía ordinaria de la reforma que ahora al Partido Socialista le parece muy urgente, de esa maldita ley Montero, que es tanto como decir ley Sánchez, del sí es sí. Están preocupados, dice el PSOE, que solamente los podemitas. Nosotros creemos que ambos, cada uno por su lado, en construir y vender, entre comillas, ese relato a la opinión pública, y no tanto por los desperfectos que ha ocasionado esta ley, que ha dejado ya más de 50 violadores en la calle y a casi 600 con sus penas sensiblemente aliviadas en virtud de esa reforma penal que Irene Montero, con esa chulería y esa soberbia infantil, se esfuerza en mantener, sostenella y no enmendalla. Y mientras tanto, al respetable se le acaba el dinero, los violadores quedan en la calle, como digo, y los golpistas, como tienen la inmunidad asegurada, diga lo que diga el juez Marchena, y los autos del Supremo, pues están planeando ya el próximo golpe. Y el figura, Pedro Sánchez, pues a lo suyo, cada vez con una mayor jactancia, con una mayor soberbia y con un tono que vamos a comentar enseguida, dentro de unos minutos, que a mí me parece cada vez menos apropiado para el rango institucional que se supone que debe mantener el presidente del Gobierno de España. Les mostraremos también el repaso que le ha pegado una diputada del Partido Popular, Marta González, a la ministra Montero, pero la ministra, como les decía hace un minuto, de Igualdad a lo suyo, con esa soberbia infantil, en frase de Manuela Carmena, esforzándose en vender las bondades de su ley, la que va a pasar a la historia, no por lo que ella quería, y en criminalizar y culpabilizar a la oposición. Saludo ya a mis invitados de esta noche, de izquierda a derecha, don Manuel Bernaldez, muy buenas noches. Y encantado de tenerte aquí. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por sentarse en esta mesa. Un placer estar con vosotros. Gracias, Fernando. Paco Cecilio, ¿cómo estás? Buenas noches y aún fresquitas. Depende con quién me compares. Bueno, me dice un amigo común que has cenado un cocido bueno, que es una cosa buena para entrar en calor. Y además te han mandado testimonio gráfico para que quede constancia. Me has mandado testimonio gráfico. Juan Carlos Bermejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú has cenado cocido también, ¿no? Joder. Joder, ¿cómo estamos? Menos mal que son las 10 de la noche todavía. Bueno, les recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Pueden vernos en la TDT, en nuestras 2 direcciones de internet, www.distrito.es, también www.eldistrito.es, tv.es, tenemos canal en Telegram, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden enviarnos también mensajes vía WhatsApp con el texto "Quiero información" al 669-728-673, y les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Si lo desean también pueden bajarse las distintas aplicaciones, tanto para Android como para el sistema iOS, y también nos pueden ver desde los Estados Unidos, donde tenemos un público creciente a través
través de la plataforma Roku. Les recuerdo también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en un oasis de armonía y tranquilidad en primera línea de mar, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a empezar ya con el relato de los principales asuntos informativos que han vertebrado la jornada de hoy. Dentro de unos minutos saludaremos a nuestro primer invitado por Skype, pero antes quiero hacer referencia. La de hoy ha sido una sesión de control especialmente intensa, rica. Se han tratado prácticamente todos los aspectos, como digo, que constituyen la agenda informativa de las últimas semanas. Se ha hablado de la ley del sí es sí, se ha hablado de economía, hoy había datos económicos. Juan Carlos Bermejo luego, pues sin ninguna duda los comentará con su capacidad didáctica habitual y hablaremos además de otras de las cosas que no se ha hablado en el Congreso, de las que no se ha hablado en el Congreso, pero que también tienen capital importancia dentro del ámbito económico. Ha habido incluso referencias a los ausentes. Ha habido un cierto segmento del debate que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha convertido no ya en control al Gobierno o a la oposición, sino control a Isabel Díaz Ayuso, que no estaba presente, con invectivas a la sanidad madrileña y referencias a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como no estaba por allí, pues claro, no ha podido contestar. Pero quería yo arrancar haciendo referencia al tono del figura. Ustedes han oído hablar del síndrome de la Moncloa. Esto es una cosa que me parece a mí pertinente. No la van a encontrar en otros medios que van muy pegados al input y al hecho concreto. Yo hoy quería empezar un poquito, bueno, pues haciendo referencia eso, al síndrome de la Moncloa. ¿Qué tiene la Moncloa? ¿Qué tiene el poder que atonta por ser suave, que envuelve a quien va pasando por allí en un halo, le hace despegar del suelo cada vez más metros, y es algo que además se agrava con los años de permanencia en el poder, lejos de corregirse? Me ha parecido absolutamente impropio, y ahora vamos a ir escuchando distintos pasajes, la forma que tenía Pedro Sánchez Castejón de dirigirse tanto a la portavoz del primer grupo de la oposición, Cuca Gamarra. Vamos, le faltaba pedir el capote de paseo a Meritxell Batet, ¿no?, para hacer un pase torero, y mucho menos o mucho más impropio el tono que ha utilizado con Inés Arrimadas. Vamos a escuchar en primer término el rifirrafe que ha mantenido Pedro Sánchez con Cuca Gamarra. La pregunta de la portavoz, de la número 2, del principal grupo de la oposición era esta. En todo caso, señorías, tengo que darle mi opinión personal sobre la situación de su partido. Fíjese, sí, lamento mucho que ustedes hayan acabado como han acabado, porque hubo mucha gente que creyó en ustedes, que creyó que ustedes iban a traer la regeneración, la renovación política a nuestro país, que iban a contribuir a un crecimiento económico combinado también con la justicia social. Lo que no se merecen ninguna de esas personas a las que depositaron su confianza en su partido es que usted haya convertido su voz en una coartada de la ultraderecha y mucho menos en el triste eco de la ultraderecha. Bueno, no era el segmento del rifirrafe con Cuca, era el de Inés Arrimadas, y me vale, porque ambos os los iba a poner en el arranque de estos intocables. De esta forma, tan poco elegante, tan poco cortés y desde luego tan poco política y tan poco institucional, se dirigía con este desprecio a la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos. Bien, don Juan Carlos Bermejo, ahora vamos a escuchar a Inés Arrimadas. Usted no tiene pinta de ser de ultraderecha, ni usted ni ninguno de los miembros de su partido que yo conozco, a menos que lo tuvieran ustedes muy callado, ¿no? Es evidente, ¿no? Es evidente que no. Sánchez, bueno, si él quiere ser prepotente y cebarse con un partido como el nuestro, que bueno, pues estamos como estamos por nuestra propia incompetencia, pero no porque hayamos sido el eco de la ultraderecha ni nada por el estilo. Ha demostrado ser un payaso, un prepotente, un imbécil. Y en la sesión de control, quien hace el control es la oposición al gobierno, no el gobierno a la oposición,
Y lo que le ha dicho Inés Arrimadas, que yo me adelanto, que es lo que usted va a poner ahora mismo, en 2 minutos. Es algo bastante evidente. Tenemos la sanidad hecha una puta mierda, voy a hablar así, en toda España, y a lo mejor es hora de volver a centralizar la sanidad, que es como antes la teníamos y como funcionaba mejor, igual que la educación, igual que la administración de justicia, O sea, estas 3 descentralizaciones que ha habido han sido un puto desastre para todos los españoles. Y en vez de contestar este mameluco a Inés, pues va y se ceba con un enfermo, ¿no? Y es como... Es que es algo tan miserable que bueno, pues no sé cómo describirlo, pero mira, me alegro que sea tan prepotente y nos sobreestime tanto, ¿sabes? Porque eso al final es la debilidad de las personas. Cuando la bestia está acorralada es cuando lanza los coletazos más fuertes. Sí, pero dar coletazos contra alguien que hoy por hoy no... O sea, los coletazos los podría dar contra adversarios con los que realmente hoy tiene una opción de enfrentarse seriamente, ¿no? Pero cebarse con nosotros de esta manera tan... Y además siendo tan mentiroso y tan falso y tan payaso, pues ¿qué quiere que le diga, don Eurico? Pues... Paco Cecilio, ¿a ti qué te parece el tono del figura? Y ahora ya os pongo el total, la parte del discurso de Inés, donde precisamente, bueno, pues le hacía una simple pregunta y hacía esas referencias a la sanidad que parecen bastante de sentido común, que también defiende Vox prácticamente en su programa y en buena parte el Partido Popular, y Pedro Sánchez pues arremetía de una forma absolutamente inopinada y con bastantes malas formas parlamentarias y personales contra Inés Arrimadas. Paco Cecilio, ¿qué te parece el tono del figura? Yo creo que el tono de Pedro Sánchez es el tono de una persona que se siente muy segura en su puesto, se siente muy segura, en este caso en el poder, se siente que los demás no van a poder derrocarle, cosa que espero que sí que ocurra. Espero que en las próximas elecciones los españoles seamos inteligentes y de verdad nos acordemos de todo lo que está pasando, no desde la última legislatura, sino desde la moción de censura que junto con Pablo Iglesias y por un caso de corrupción, pero que luego se vio que nadie se había llevado el dinero, lo mismo que ellos han perdonado ahora a los catalanes. Insisto, todo lo que está pasando durante toda esta legislatura y desde la moción de censura. Entonces, yo le veo una persona que considera que lo está haciendo bien, que considera que además se está viniendo arriba, le queda por todavía la presidencia de la Unión Europea, él se siente fuerte. Es lo que está deseando. Claro, él se siente fuerte, él se siente que nadie le va a desbancar y por eso se muestra así de altanero en el Congreso. La única manera de bajarle la altanería, en las urnas, no hay otra. Está claro, no hay otra, y saliendo a la calle todos los domingos si fuera posible o cada 15 días. Hemos recuperado ya el tramo al que hacíamos referencia de Inés Arrimadas, vamos a escucharlo y después os pongo también la secuencia del rifirrafe que ha mantenido Pedro Sánchez con Cuca Gamarra. Escuchamos primero a Inés. La ministra decía que la falta de médicos no era de su competencia. Y si acaso ustedes dicen que el problema es solo de las comunidades donde no gobiernan. Mire, ¿ustedes creen de verdad que a un español le importa cuál es el color político de su comunidad autónoma cuando tiene un problema de salud? Ante esta situación tan grave, el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Silencio, por favor. Si a usted le preocupa la sanidad de los españoles, recentralicen las competencias que sean necesarias para garantizar un buen servicio sanitario en toda España. Sí, para que las familias tengan acceso a un pediatra en tiempo razonable, por supuesto, para que no haya mejor tratamiento para el cáncer en una comunidad autónoma que en otra, por supuesto, para que no haya éxodo masivo de médicos, por supuesto. Y no significa que las comunidades autónomas no puedan tener también competencias en sanidad. Significa que ustedes tienen que ejercer las suyas. Y miren, para su Gobierno esto es irrelevante y la mejor prueba de ello es que no hemos tenido ministros de Sanidad. Hemos tenido candidatos haciendo campaña electoral con el dinero de todos los... Muchas gracias, señora Arrimadas.
Pues impecable el discurso de Inés Arrimadas, es un tono duro, es un tono crítico, es un tono pues ácido incluso, pero dentro de la cortesía parlamentaria, que no justifica la chulería con la que han visto que le contestaba Pedro Sánchez. Vamos al siguiente rifirrafe. Aquí también se ponía bravo el presidente del gobierno. Esto era lo que le preguntaba en el arranque de la mañana, todas las sesiones de control, los miércoles, empiezan a las 9, con la pregunta de la portavoz del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra. Su política hoy está tan alejada de la realidad de la gente como esos vídeos que se graba con los figurantes socialistas. Pero mientras, los jóvenes españoles cada día tienen más difícil encontrar un empleo y acceder a una vivienda. Señor Sánchez, ¿por qué se esconde siempre detrás de sus ministros? Pues ¿dónde vas, manzanas traigo? ¿Qué contestaba el jefe del Ejecutivo? Pues recurría a los tópicos y al relato, ya que les gusta a ellos tanto el término, al relato habitual que ustedes son la casta, que defienden a la élite, a los poderosos. Lo dice un Menda, y lo decíamos ayer de broma con Carlos Cuesta y hoy lo vuelvo a repetir, lo dice un tipo que viaja en Falcon hasta para comprar el pan, él y su señora. Pero veíamos ayer Carlos Cuesta y un servidor, que claro, los pobres obreros, los ciudadanos de infantería, que no pasamos del Porsche Panamera, pues claro, al Falcon no llegamos, ¿no? Este es el que acusa al Partido Popular, tirando del tópico habitual de hace décadas, pues eso, de representar a la casta y a los poderes y a la élite. Da igual lo que le preguntes, que te va a contestar siempre lo mismo. Pedro Sánchez. En todo caso, señorías, tengo que darle mi opinión personal sobre la situación de su partido. Fíjese, sí, lamento mucho que ustedes hayan acabado como han acabado, porque hubo mucha gente que creyó en ustedes, que creyó que ustedes iban a traer la regeneración, la renovación política a nuestro país, que iban a contribuir a un crecimiento económico combinado también con la justicia social. Lo que no se merecen ninguna de esas personas a las que depositaron su confianza en su partido es que usted haya convertido su voz en una coartada de la ultraderecha y mucho menos en el triste eco de la ultraderecha. Bueno, nunca nos pasa y hoy nos ha pasado, no pasa absolutamente nada y esto es lo que tiene la magia del directo. Hemos escuchado repetido la contestación de Pedro Sánchez a Inés Arrimadas. Ahora os pondré la contestación de Pedro Sánchez también a Cuca Gamarra. Don Fernando, ¿qué le parece a usted el tono desde el punto de vista institucional y personal, si me apura, del presidente del gobierno? Yo creo que es completamente impropio. Totalmente, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con Paco que haga falta esperar a las urnas para bajarle los humos a Pedro Sánchez. Simplemente hace falta mandarlo a Marruecos. Lo mandamos a Marruecos y es otro. Los humos se le bajan totalmente. Es más, se pone... Marruecos no lo podemos mandar, la única manera de desbancarle es en las urnas. No hay otra. Pero... O que rompiera con Podemos, que no tiene pinta que vaya a hacerlo. No, romper en ese sentido no, pero vamos, le pondrán, en su momento le pondrán las zancadillas que puedan. Lo que pasa es que yo desde mi punto de vista, Sánchez sabe que no tiene nada que hacer. O sea, yo creo que no tiene absolutamente nada que hacer y él lo sabe. Y además incluso se le está complicando su futuro que el alternativo. Tiene la presidencia de la Internacional Socialista, con la cual gastará todo los recursos de la Internacional Socialista viajando y tendrá su avión, pero yo creo que la opción que tenía tanto en la OTAN como en Europa me parece que ya no la tiene y además creo que sabe que en España no tiene nada que hacer. Es decir, yo no creo que pueda haber ninguna posibilidad de que Sánchez pueda renovar una mayoría como la de esta legislatura. Y eso le hace estar totalmente fuera de sí. Es decir, Sánchez es una persona que ya hemos leído o hemos asistido a informaciones de que ha tenido arrebatos coléricos en Moncloa. Así es, por ejemplo, con su jefe de gabinete, con Óscar López. Es una persona, bueno, especial, tiene un carácter y ese tipo de soberbia yo creo que le viene no porque se sienta fuerte, sino por el contrario, se ve acabado. Y luego, otra de las cosas es que yo creo que tampoco tiene clara su salida fuera de lo que es el PSOE. Por eso esa opción de que se está barajando, de que una vez pierda las elecciones y tal, sin Sánchez, es que yo no sé por qué se va a ir Sánchez del Partido Socialista. La verdad no lo tengo nada claro, de que Sánchez, aunque pierda las elecciones, se vaya a ir. Yo creo que va a seguirá en la Internacional Socialista, seguirá dentro del Partido Socialista y ¿por qué no? Pero porque no va a tener otra opción. Y creo que estos son fruto de su desesperación, sus nervios, y es una reacción, o sea, una forma de... Luego el recurso a la ultraderecha pues es verdaderamente curioso porque hace una referencia a Vox.
Bueno, si Vox desapareciera, habría otra ultraderecha. Quiero decir, la ultraderecha para el Partido Socialista siempre ha existido. Hubo un cordón sanitario contra el PP porque era la ultraderecha. Todo lo que está a su derecha. Hace cuando no existía Vox. Claro. Ultraderecha han llamado a Rosa Díez, ultraderecha han llamado a Rivera. Ultraderecha, o sea, es que si Vox desaparece, la ultraderecha seguirá y será otro que tome la... Ahora, aún así, también llaman ultraderecha, por ejemplo, a Ayuso, que no es Vox, también es ultraderecha. Pero bueno, yo creo que esto es fruto, como decimos, sobre todo de la desesperación. Vamos a cerrar el círculo, os voy a poner ese total que ya tenemos listo de Pedro Sánchez. Después le debo una réplica, me pide Paco Cecilio, y palabra también a Manuel Bernaldez, porque quiero saludar, como digo, a Eduardo Inda. Antes escuchamos ya ese fragmento de Pedro Sánchez. Gobernamos para la mayoría de este país y esas son nuestras prioridades, gobernar para la gente de a pie, no como ustedes que defienden a las élites a las que sirven. Sí, se ríen ustedes, señoría. Fíjese, este es un gobierno que ha aprobado una ley de igualdad salarial. Ayer hubo un informe que se publicó por parte de Comisiones Obreras que decía que había reducido a mínimos históricos la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ustedes votaron en contra de esa ley, señorías. Ustedes han votado en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Han votado en contra de... Bueno, no solamente han votado en contra de aprobar un impuesto a las grandes entidades energéticas, a las grandes entidades financieras, a las grandes fortunas de este país, sino que ayer conocimos que además del Gobierno Autonómico de Madrid y también el Gobierno Autonómico de Andalucía han recurrido ante el Tribunal Constitucional este impuesto a las grandes fortunas, señoría. Ustedes, señoría, mientras este Gobierno lo que hace es reforzar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, 1.000 millones de euros a la atención primaria en el año 2022 y en el año 2023, lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a muchos de los pacientes de los territorios en donde gobiernan. No solamente eso, señoría. Ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Señoría, mire, señoría, usted tiene razón en una cosa. Nosotros podemos equivocarnos y cuando hay una equivocación nos afanamos en resolver ese problema. Silencio, por favor. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba. Bueno, en un poco más de 1 minuto y medio os lo he dejado entero para que percibiréis bien ese tono, discúlpeseme la expresión un poco al final, de tratante de ganado, que dice, sí, y luego los tópicos habituales, por cierto, la sanidad privada, la que utilizan ellos. Y algo más, ¿quién le ha dicho a Pedro Sánchez que todos los sanitarios, si es que hubiera sido en defensa de la sanidad pública, que estaban el domingo en las calles de Madrid, le votan a él, son de izquierdas? ¿Por qué siempre, y lo hablábamos ayer con Cuesta y le vuelvo a citar, por qué siempre esta gente confunde lo público con lo de izquierdas y con lo gubernamental cuando gobiernan ellos? Don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, agradecido de tenerte aquí estos minutos. Oye, quería yo arrancar así. A mí me parece, pero igual es que me lo parece solo a mí y vivo en otro planeta, bastante impropio el tono del figura, y además es que es una soberbia, ¿no? Una chulería y un matonismo parlamentario que se va pues incrementando y arreciando y que va empeorando con el paso de los meses y con su estadía, que diría un clásico, en el poder. Le ha faltado pedirle a Meritxell el capote de paseo para torear a Cuca Gamarra y a Inés Arrimadas. Yo creo que por el bien de España, por supuesto, pero por su bien, porque bueno, ya son muchos los expertos que nos dicen que tiene un toque. Cuanto menos tiempo permanezca ya este hombre en el poder, será mejor para todos. Bueno, eso es indubitado, indudable y incontrovertible, ¿no? Pero más allá de todo eso, es verdad que es un chulo, ¿no? Es un mal encarado, es un tipo prepotente y no hay más que ver cómo camina, cómo habla, su gestualidad. Lo decía Alfonso Guerra, ¿no? Hace pues 3 o 4 años, en una afirmación genial, decía que el presidente del gobierno pues le encanta mirarse a sí mismo. Él hablaba de esa pose, de esa forma de caminar, de esa forma de mirarse, de escucharse. La verdad es que es un personaje con un ego gigantesco y con una inteligencia, en contra de lo que sostiene el común de los mortales, bastante limitada. Lo que pasa es que en la vida, cuando
tú eres una moral y no tienes límites, pues puedes hacer lo que te venga en gana y puedes llegar hasta donde quieras. Lo que pasa es que, claro, en el camino dejas pues la legalidad, como ha ocurrido con él en varias ocasiones, por ejemplo en el estado de alarma, con el cierre del Parlamento, con los estados de alarma, y luego otra suerte de cuestiones que ha hecho que incurren en la más absoluta de las inmoralidades, las mentiras que propala a diario, ¿no? Y luego el desdén y la chulería con que trata la oposición, y especialmente cuando son mujeres. Cuando son mujeres es mucho más hiriente y más perverso. Perverso y machista, ¿no? Esto lo digo yo porque nos lo parece ya a muchos, y tienes toda la razón. Eduardo, estas sesiones de control al gobierno pues pasaron a ser sesiones de control a la oposición, y ahora a veces también, como están abofetadas entre ellos, pues sesiones de control de parte del gobierno a la otra parte del gobierno, y todavía hemos rizado más el rizo, sesiones a veces de control a los ausentes. ¿A cuento de qué venían las referencias esta mañana de Sánchez a Ayuso? Yo creo que, con todo el cariño a su mujer, a la que no podemos citar porque nos pone en pena la vida, pero Pedro Sánchez sueña mucho más con Isabel Díaz Ayuso, tiene pesadillas y la saca a pasear en cualquier momento aunque no esté ya presente. ¿A cuento de qué esas referencias esta mañana a la sanidad pública de Madrid? Bueno, sí, el próximo presidente del gobierno va a ser Alberto Núñez Feijóo, lo dicen todas las encuestas. Yo creo que es una coyuntura, una foto móvil difícilmente reversible para el Partido Socialista, pero pareciera que el candidato a la presidencia del gobierno, la candidata, fuera Isabel Díaz Ayuso, porque pasan casi de Feijóo y se centran en Ayuso, en Ayuso, en Ayuso. Se deben de pensar que van a sacar algo en positivo en esta política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y son bastante tontos porque, es decir, esto en el año 2019, en el 2020, cuando la pandemia, cuando Isabel Díaz Ayuso se va a un apartado hotel en la Plaza de España que estaba vacío, y en lugar de pagar los 220 euros que cobraban cuando no había pandemia, pues paga 80, y resulta que era un escándalo de corrupción. Y yo siempre decía, hombre, el que le ha timado ha sido mi amigo Quique Sarasola a la Comunidad de Madrid, porque cobrar 80 euros por una habitación en un apartado hotel que está vacío, a mí me parece un atraco, ¿no? Con todos los respetos a mi amigo Quique Sarasola. Y empezaron esa campaña que si estaba ida, utilizando el acrónimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque ella siempre suele decir a mí en privado, dice, no, yo en realidad soy Inda, porque es Isabel Natividad Díaz Ayuso. Luego decían que era tonta, que era corta, eso se extendía, los periodistas de izquierdas te decían que estaba en tratamiento, que no sé qué, que no sé cuántos, una cosa repugnante. Toda esa campaña, la campaña contra Madrid por gestionar la pandemia, mejor que nadie en el mundo, excepción hecha de los socialdemócratas suecos, que hicieron algo parecido a lo de Madrid. Pues esa campaña que provocó que Isabel Díaz Ayuso pasase de 30 a 65 escaños, más del doble. Que sigan así, que sigan yendo contra Isabel Díaz Ayuso, porque el mejor prescriptor de la candidata Díaz Ayuso es Pedro Sánchez. Que sigan así, porque lo que yo... Claro, es que Pedro Sánchez es bastante menos listo de lo que él se cree y de lo que nos han vendido la Moncloa Productions, ¿no? Pero, es decir, cuando tú has tomado una estrategia durante un tiempo contra Isabel Díaz Ayuso y ha resultado que ha multiplicado de largo por 2 los escaños que tenía, pues yo lo que haría es hacer exactamente lo contrario, porque no te ha funcionado. Pues siguen en las mismas. Encantados. Tendremos Isabel Díaz Ayuso, los madrileños, gracias a Dios, para rato. Pues que sigan en las mismas, y mientras tanto que los empresarios sigan mudándose a Madrid, que es donde se gestiona bien y donde hay una fiscalidad tolerable y no extractiva como en buena parte de las comunidades de España. Eduardo Inda, director de OK Diario, muchísimas gracias. Te envío un abrazo, maestro, cuídate. Gracias, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Paco, querías apuntar una cosita y después Manuel, que le debo palabra. Una cosa muy breve, Fernando. Una persona que recordemos de dónde viene. Pedro Sánchez lo echaron de su propio partido sus propios compañeros. Y resurgió de las cenizas, se montó en un coche, se recorrió España y volvió a ganar, volvió a ser secretario y es presidente del gobierno. Eso para cualquiera, por eso está tan crecidito y tan subidito, porque joder, para el ego de cualquiera ese triunfo, entonces decía Eduardo Inda, es que cómo anda, que es una persona que está súper subida, porque es que él a sí mismo se ve por encima de todo el mundo por aquello que consiguió, que es que lo echaron de su propio partido
y de echarle terminó a los pocos meses en presidente del gobierno, ojo, En aquel sangriento Comité Federal del 1 de octubre de 2016. Fíjense si ha llovido ya, don Manuel. Yo pienso que hay que olvidar que es el jefe de gobierno de todos los españoles y solamente parece que gobierna por una parte de España y los demás son como sus enemigos. Y da sensación de un nivel de gobierno lamentable. Tenía que elevar el nivel y no hablar de esta manera. Además, no olvidemos, da la sensación como una especie de boxeador sonado. Está pegando golpes a diestro y siniestro sin saber quién se los pega. O sea, Inés Arrimada le hace un comentario y sale por los cerros de Úbeda, ¿no? Y luego Cuca Gamarra también le indica algo y en vez de debatir sobre la materia, le empieza a opinar de cómo está su partido y al otro le dice que es un portavoz de la extrema derecha. Yo creo que es un descaro y una falta de seriedad hacia todos los españoles increíble. Y luego, no digamos la manera que tiene de hablar con las portavoces femeninas. Un partido con la piel tan sensible por el feminismo, si fuese un político de derecha, yo creo que había ardido ahí hoy el Congreso de los Diputados. La imagen que da realmente es de una especie de encanallamiento de la política, parece una asamblea de facultad, en que a ver quién es el más listo y quién dice la chorrada más grande, cuando nos estamos jugando muchas cosas, un tema como la sanidad, por ejemplo. Había que debatir si la idea de recentralizarlo es correcta o no, si había que ir a una administración compartida, a lo mejor entre el Estado y las comunidades autónomas, yo que sé, ideas positivas que puedes saber, y en cambio lo que te dicen, oiga, usted es de la extrema derecha. Pues no sé para qué hace usted ahí, para eso, no sé, podría dedicarse a un caricato de una revista española, yo creo, vamos. Así es. Un minuto de publicidad y volvemos en un instante, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país
que reniega de su pasado. Es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 y también en parafarmaciamundonatural.es. Continuamos con el relato y vamos a centrarnos ya, como dicen los finos, temáticamente en algunos de los ámbitos que han ido ocupando y preocupando a sus señorías en el desarrollo de esa sesión de control parlamentario. Ha habido un hueco, y luego hablaremos de la ley del sí es sí, y al final del programa hablaremos también de economía y de algunos datos económicos que hemos conocido hoy y que han motivado distintos rifirrafes parlamentarios, pero les decía yo que esto había ido derivando de sesión de control al gobierno a sesión de control a la oposición, después sesión de control de parte del gobierno a la otra parte del gobierno, y lo que hemos visto hoy, pues yo hacía mucho que no lo veía, ¿no? Sesión de control incluso a gobernantes ausentes como Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez Castejón pues aprovechaba para lanzar la propaganda habitual que utiliza la izquierda para calentar a sus huestes y a su parroquia y demonizar la sanidad madrileña y arrogarse, lo vuelvo a repetir para que cale bien la idea, arrogarse la titularidad y la representación de la sanidad pública como si fuera patrimonio exclusivo solamente de la izquierda y del gobierno de España, es decir, del gobierno de izquierdas, porque claro, en Moncloa gobiernan ellos, pero es que en Madrid lo público es de derechas. Pedro Sánchez Castejón, porque en Madrid gobierna el centro derecha liberal y conservador, gobierna Isabel Díaz Ayuso con el apoyo parlamentario de Rocío Monasterio. Don Ignacio Catalá, muy buenas noches, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ignacio? Oye, decía que lo que he visto esta mañana, que he estado muy atento, me he tragado prácticamente, porque además es parte de mi obligación, la sesión parlamentaria al completo, hacía mucho que no lo veía. De repente le ha dado a Pedro Sánchez por sacar a pasear a Isabel Díaz Ayuso, como bien decía Inda, ninguneando, haciendo que ningunea a Alberto Núñez Feijóo, con unas referencias que no vienen a cuento, porque claro, les escuece. Repito lo que digo siempre, como la izquierda sabe que en Madrid no van a ganar ni por las buenas ni por las otras, pues se sacan a pasear el fantasma, pagan a la gente de toda España para que venga y ocupe las calles de Madrid, pero con eso lo que van a darles más votos a Isabel Díaz Ayuso. Ignacio. Así es, bueno, hemos visto una cosa inaudita en el Congreso de los Diputados, que es que el presidente del Gobierno se dedique desde su escaño en el Congreso a hacerle la oposición a una presidenta autonómica. No solamente es que es inaudito por el hecho de que el presidente se dedique a confrontar con alguien que no está, lo cual es ventajista. Pero en fin, hablando de Pedro Sánchez, pues que ya saben la gente que nos ve en casa, que es un tremendo ventajista. Pero es que además ha mentido. Es decir, la izquierda está intentando constantemente ensuciar el buen nombre de la sanidad madrileña. Y sinceramente yo creo que es algo que no van a conseguir. Está claro. Oye, me imagino, tú que tienes cerca a Isabel Díaz Ayuso, por cierto, mañana es jueves, ya os he comentado en más de una ocasión, ya les he comentado, que yo espero los jueves pues como un niño de fiesta, como un niño pequeño, cuando es día de fiesta y le invitan a un helado de postre, porque los jueves es que esto ya no es castigo ni obligación. Para mí es un espectáculo ver a Isabel Díaz Ayuso torear en la Asamblea, torear a Mónica García, torear al señor Lobato. Digo que a Díaz Ayuso le entrará la risa, ¿no? Cuando cada vez que oye las invectivas de Pedro Sánchez Castejón, pensará la presidenta madrileña, tú sigue dándome, que cuanto más me das son 5.000 votos más al día que me caen. Hombre, es verdad que sorprende ver cómo el presidente del Gobierno se dedica a hacer la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero yo te tengo que reconocer que también nos duele. Nos duele porque lo que dice Sánchez es mentira. Es que en Madrid tenemos la mejor sanidad de España, y esto no es que lo digamos los diputados del Partido Popular, es que lo dicen los datos. Por ejemplo, somos la única comunidad autónoma que atiende por la mañana y
por la tarde, la única. Somos la comunidad autónoma que tiene 6 de los 10 mejores hospitales de todo Madrid. De toda España. 3 de los 100 mejores del mundo. Tenemos 88 unidades de referencia a la que vienen a tratarse y a curarse españoles de todas las regiones. Es que hoy, allí en Madrid, 5.000 sanitarios más que antes de la pandemia. Por lo tanto, aunque parezca una broma, en realidad a nosotros nos duele que el presidente del Gobierno hable mal de la sanidad madrileña y ensucie su buen nombre. Ignacio Catalá, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Me alegro mucho, te envío un abrazo y hasta la próxima. Cuídese. Un abrazo muy fuerte, buenas noches. Bueno, voy a empezar por Bermejo, que sé que tiene muchas cosas que decir de la sanidad y de la sanidad madrileña también, y ya hemos tenido en muchas ocasiones este debate en la mesa, pero antes quiero poneros esa parte, es 1 minuto y pico de Pedro Sánchez, donde decía lo que decía, y por cierto, la respuesta que no se la ha dado Ayuso, porque no he visto hoy ninguna comparecencia pública de la presidenta, pero sí se la daba después Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos primero a Pedro Sánchez. Señoría, mientras este Gobierno lo que hace es reforzar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, 1.000 millones de euros a la atención primaria en el año 2022 y en el año 2023, lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a muchos de los pacientes de los territorios en donde gobiernan. No solamente eso, señoría, ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Bueno, ya es la última vez que escuchamos a Pedro Sánchez, no pasa nada. Alberto, esta es mía, Inara. Alberto Núñez Feijóo, que contestaba estas referencias a la sanidad pública y a la sanidad pública madrileña. Y por eso lamento la politización constante y el uso partidista del sistema sanitario público de nuestro país y la desacreditación del Gobierno central hacia las comunidades autónomas que gestionan los servicios sanitarios públicos en nuestro país. Es muy fácil hablar, es más difícil gestionar, es muy fácil criticar, es mucho más difícil curar, y cuando el Gobierno, en vez de arropar a las comunidades autónomas, las critica e incluso las politiza, entonces, en vez de trabajar para el Sistema Nacional de Salud, lo que está es trabajando en el demérito y en la descalificación del propio Sistema Nacional de Salud. Juan Carlos, que ya hemos hablado con usted en esta mesa en muchas ocasiones de la sanidad. Hágame usted un poco la contra. Ni es tan mala como dice Pedro Sánchez, pero tampoco a lo mejor es tan buena, ¿o cómo es el estado de la sanidad? Usted que lo conoce bien, y sobre todo la sanidad madrileña. Hombre, si comparamos la sanidad madrileña con la de, no sé, Kosovo, pues sí, es cojonuda, claro. Si los de Kosovo tuvieran el dinero que tenemos nosotros, y los medios, y la paz, y bueno... Pero bueno, es que claro, pero conforme al presupuesto que tenemos nosotros en Madrid... 26.000 millones de pues euros, es una, para mucho, la sanidad está hecha unos zorros, es una mierda. Y depende de qué centros de salud, porque hay algunos que están regular y otros que están fatal. O sea, en Madrid faltan 1.000 profesionales que no se cubren las plazas. Cuando tú no eres capaz de cubrir 1.000 plazas porque no quieren venir a trabajar los profesionales, los médicos de familia y los pediatras, pues tienes un problema de cojones, con perdón. Porque se les paga menos. Porque se les paga mal, porque mire, yo el otro día hablando en las manifestaciones, una anestesista, una señora que era anestesista en el Hospital Niño Jesús. Perdón, no anestesista, intensivista, de cuidados intensivos. 15 años llevaba trabajando en el Niño Jesús, llevaba 15 años con contratos que empezaban el lunes y terminaban el viernes. ¿Usted se cree que eso es normal? Bueno, pues esta mujer se ha ido a trabajar a la empresa privada, a la sanidad privada, que la han hecho un contrato indefinido y la pagan bastante más que en el Hospital Niño Jesús con contratos basura. 15 años, una persona que se ha tirado 6 años de carrera, 5 de intensivista, más luego otros 15 ejerciendo, pero por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo? Y claro, luego llega este chaval, que es el hijo del, ¿se acuerda usted del ministro Rafael Catalá? Perfectamente. Del señor de Rajoy. Este hombre que ha hablado es el hijo. Sí, bueno, ya está desconectado, pero bueno, pues suave, un día porque usted me lo conecta. Cuando se me desconecta la gente... Le digo que, no es que cuando oigo hablar a esta gente de la industria política, dice, es inaudito que Sánchez critique a Ayuso, haga exposición. ¿Y qué hace Ayuso todos los jueves cuando va a la Asamblea de Madrid? ¿Qué hace?
que el otro día, ni más ni menos que haciendo oposición a Sánchez, nombró al asesino de Gregorio Ordóñez en la Asamblea de Madrid. Dijo: Sánchez, que te vote chapote. Bueno, también Daniel Portero, que le mataron al padre. Sí, y salió la hermana de Gregorio Ordóñez a decirle: usted no tiene principios, señor Ayuso. Usted no está utilizando al asesino de mi hermano para hacer política. Usted no tiene vergüenza. Y ya luego llega el colmo de los colmos, que muere el hombre el director de cine, el Carlos Saura. Sale la viuda, que bueno, pues podemos criticar a la viuda o no, pero sale en una gala de eso de los Goya a recoger el Goya que le iban a dar a su marido. Y dice: gracias a los hospital de Villalba que han estado atendiendo a mi marido, gracias al centro de salud que han estado en los de paliativos atendiendo a mi marido. Por favor, a quien corresponda que cuide a la sanidad pública. Dijo, no dijo ninguna cosa. Bueno, pues llega la señora Ayuso y pone un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo: muchas gracias a la viuda del señor Saura por alabar la sanidad madrileña, que es la mejor de todas. Claro, le cayeron hostias, hasta en el carnet de identidad. Y resulta que hoy encima me entero, Isabel, que has prohibido recoger firmas a los pacientes en los centros de salud. Has prohibido recoger firmas. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes que recoger firmas si la sanidad es tan cojonuda como dices en Madrid? Si funciona tan bien, ¿qué problema tienes que se recojan firmas? ¿O si hay un problemita? Mira, yo te lo voy a decir por enésima vez. Luego tú haz lo que te dé la gana. O arreglas esto, que lo tienes en la mano, es muy sencillito. Yo he leído lo que te han pedido los médicos, que lo he leído, y un día con más tiempo lo puedo explicar aquí en este programa, que es algo muy razonable. Negocia con ellos y dáselo. Porque si no, te arriesgas a que en mayo te caigas de espaldas. Porque como en Madrid ocurra unas desgracias, como las que ha ocurrido en Valencia, ¿se acuerda usted lo que ha ocurrido hace poco? Que una niña ha fallecido por peritonitis, por etcétera, no sé qué. Bueno, pues es que si ocurren cosas de esas, pues entonces perderán las elecciones. Y es así de triste. Por cabezona que eres. Paco Cecilio, tu opinión. Joder, Juan Carlos, qué cocido estamos esta noche, macho. Venga, dale, Paco. No, hombre, Juan Carlos, yo sé que conoce bien, por razones hombre, que no... mi mujer y mi única hermana son médicos. Como lo cuentas. Y es que yo no hablo por... Sí, por eso digo. Mi mujer es más de derechas que Isabel, que ya es decir. Más que tú. Y es que ya está harta de ella cada vez que la oye abrir la boca. Pues Juan Carlos, en la Comunidad Valenciana, donde ha muerto por desgracia y pobre niña de 12 años, gobierna el PSOE. Claro, y también se abre porque se manifiesten allí también. No, Paco, si se manifiestan. Quiero decirte que esa niña fue 3 veces a urgencias y le atendió un chaval que estaba en prácticas. Pues porque está todo hecho unos zorros. Si ya, es que Inés se lo ha dicho al gobierno. Pero no solamente está hecho unos zorros. Pero no solamente está hecho unos zorros la sanidad en Madrid, está hecho unos zorros la sanidad. También donde gobierna... Sí, pero eso no es una excusa, Paco. No. Cada uno tiene que arreglar su casita. Que la casa de Eurico esté desaliñada no quiere decir que la tuya tenga que estar desaliñada. Eso no es una excusa. Pero que estás poniendo la sanidad de Madrid por los suelos. No sé si porque lo piensas o porque te has sentado mal el cocido, pero, bueno, no estamos tan mal, Juan Carlos. No está la sanidad de Madrid tan mal. Si no vendría gente de toda España a curarse a Madrid. Y la manifestación del otro día no era contra la sanidad, Juan Carlos. La manifestación del otro día era contra Ayuso. Contra Ayuso. Claro, hay que manifestarse contra Ayuso y ahora ponemos la excusa en la sanidad. 250.000 contra Ayuso. Volverán a salir a la calle contra Ayuso y entonces era la excusa de no sé qué. Pero no era una manifestación contra la sanidad, si tú era lo una dices. Manifestación contra Ayuso. Oye, una muy rápida, Juan Carlos, y ahora le doy la palabra a Fernando. Tú que eres economista y sabes de esto de la cosa esta de números y tal, más desde luego que Irene Montero y las ministras de letras que tenemos por la cuota podemita y que la delegada del gobierno. ¿Había 250.000 el otro día en Cibeles o 30.000 en la de Rosa Díez? Porque estamos, tú dirás, ¿y esto a qué coño viene? Bueno, pues... No, pero está muy bien lanzada. No, hombre, es que hablamos de ello el lunes ya. Yo te voy a decir una cosa. Yo, que soy ingeniero, te puedo decir. Sí, por eso te lo pregunto. Y desde dentro. Y yo recomiendo que vayáis a alguna y habléis con la gente que hay ahí. Mira, si tú me dices que desde ¿cómo se mide nuevos ministerios, ¿vale? Desde nuevos ministerios hasta Cibeles,
¿vale? Todo el centro de la Castellana y gran parte de los laterales llenos de gente, ¿eh? Desde Atocha hasta Cibeles, que el Paseo del Prado es anchito, ¿eh? Sí. Toda la Gran Vía hasta Alcalá hasta abajo y todo lo que es Goya desde Diego de León hasta abajo, lleno de gente. Yo no sé cuántas personas hay. ¿Desde Diego de León? Sí, lo que es desde la calle Goya. No, joder, pero Diego de León, macho, está en Soria casi. No, hombre, no está tan lejos. Diego de León está Velázquez, Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara y el corte desde Diego de León hasta Colón, macho. Bueno, para que no conozca Madrid, pero que hay... Y luego lo que es la misma plaza... Sí. Caben unos cuantos, ¿eh? Bien, caben Yo no sé cuántos son, pero unos cuantos el día 21 de enero, ¿sabes a dónde llegaba la gente? Tantos como los que se manifestaron y te doy la palabra, Paco, y ahora reparto juego. Tantos como los que se manifestaron contra Sánchez, ¿eh? En Cibeles llegaba la gente hasta la Plaza de la Ópera, hasta la estatua del rey Eurico. Eurico, que el cocido nocturno produce monstruos, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos cocidos nocturnos, ¿eh? Venga, don Manuel y luego Fernando, cualquiera de los dos. Y además yo creo que la sanidad no es un problema de Madrid o de Valencia, es un problema nacional, y lo que tenía que ponerse era el gobierno central con la comunidad autónoma a resolverlo y además decidir cuáles son las prioridades del gasto público. Y la comunidad autónoma tiene el gasto público que tienen que atender la educación, la sanidad, lo que tiene de justicia, tiene que atender muchas cosas. No digamos la comunidad autónoma de Cataluña, que encima tiene que atender todas las redes que tiene de embajadas por fuera de España, ¿no? Y o sea, más conciertos privados tiene, ¿eh? Catalana. Bueno, ya... No, perdona, y la valenciana de Chimo Puig, que han adoptado el sistema de Zaplana, el modelo Játiva, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquello? Sí, que eso se lo inventó Zaplana y lo ha mantenido y lo ha incrementado Chimo Puig. Y los separatistas de Esquerra también, ¿eh? Y los de Esquerra también. Yo creo que es un debate nacional y que a lo mejor la propuesta que ha hecho Inés Arrimadas, pues habrá que considerarla, había que volver, si no recentralizarlo, a coparticipar las dos administraciones, la autonómica y la central, y ver las prioridades y tratar de hacer un plan nacional de sanidad en que todos esos temas se resolviesen y no ahora tirándonos unos a otros la China a la cabeza. Isabel Díaz Ayuso seguramente no podrá hacer más porque tendrá otras prioridades y hace todo lo que puede dentro de su ámbito. Supongo que los valencianos estarán haciendo lo mismo y en otros sitios igual tendrán que optar por las prioridades de gasto que tiene y ese tenía que ser un gasto el primero. Porque nos jugamos la vida, y la vida es lo que depende de todo. Si no hay vida, lo demás es poesía, todo lo demás, ¿eh? Don Fernando, coja usted minutos. Bueno, yo lo primero que quería era, sobre todo, salir un poco en defensa. Yo también tengo familia, un sobrino que es médico y hace pocos años era MIR. A ver, un MIR es un licenciado en medicina y cirugía, o sea, es decir, es un profesional cualificado. Y quiero decir, a mí me parece muy fuerte cargar sobre el hecho de que fuera un MIR, pues es una persona cualificada para atender a un paciente. Y entonces el chico me imagino cómo tiene que estar pasándolo y es un profesional. Yo lo que el chaval no estaba ni licenciado. No, que estaba en práctica, estaba licenciado. Pero es un MIR. Estaba en práctica, está haciendo el MIR, ya tiene que ser licenciado en medicina y no tenía experiencia. Lo que no será es lo que no pero será. hay que respetarlo, yo coincido que hay que respetarlo. Yo lo digo porque, a ver, yo tengo un sobrino que es médico joven. Hace pocos años era MIR, ha atendido a un montón de gente, pues con su cualificación y profesionalidad, lo mejor que ha podido, ha sabido. Entonces me parece, sobre todo, porque yo me pongo en la piel de este profesional y que ahora estamos diciendo, no, es que era solo un MIR. Hombre, yo creo que eso es injusto. Decirle, a mí me parece un poco demagógico, es como cuando al piloto se le cae el avión porque el problema no es de ese profesional que no haya podido... No es eso. Yo lo que creo es que el problema de la sanidad no es tampoco en Madrid. Vamos a ver, la manifestación del otro día que has mencionado, Juan Carlos, la encabezaba un muñeco gigante que se estuvo reparando en un taller que luego se ha sabido que era un local de Podemos, y el que lo reparaba hizo un vídeo animando a la gente que decía, aquí la tenemos con las tripas fuera, como querrían muchos. Eso es una barbaridad. Como querríamos. No, como querrían, dijo como querríais. O como querríais. Es una barbaridad. O sea, eso es
Bueno, un delito a lo mejor de incitación al odio, que no existe el delito de odio, sino de incitación al odio, que es que la gente... Siempre hay descerebrados en las marchas. Sí, pero quiero decir, pero no, es que, claro, el que va en esa manifestación la encabeza el muñeco de Ayuso. Sí, está claro. Entonces, el muñeco ese, que es un muñeco vejatorio, es un muñeco degradante, para intentar degradar la imagen de Ayuso, delata claramente que la intencionalidad, que luego haya profesionales que estén de acuerdo, pero creo que la intencionalidad fundamental de esa manifestación es política. De algunas personas. Es política. Yo creo que es política. Y además, el hecho de que en otras comunidades donde la sanidad funciona bastante peor no haya ninguna movilización, también nos demuestra clarísimamente que lo de Ayuso tiene un fondo político, independientemente de que haya problemas, que no los niego. La manifestación era contra Ayuso y la excusa era la sanidad. Perdona, Eurico, un segundo nada más y termino, te digo. Y el tema de Sánchez con Ayuso. Sánchez tiene un problema personal, o sea, no siempre se mueven por cálculos políticos. Odia, vamos a decir políticamente, a Ayuso. Porque es que el problema de Ayuso es verdad lo que decía Juan Carlos, luego habla en clave nacional y Sánchez considera que su principal opositora no es Feijóo, es Ayuso, porque le hace más daño que Feijóo. Y porque juega también a ningunear a Feijóo. Y Ayuso habla en clave nacional. Y la prueba de que le ha hecho mucho daño es que, yo no sé si os acordáis de que antes de las elecciones de Madrid iba siempre encabezando las encuestas Pedro Sánchez. Y fue a partir de la victoria de Ayuso cuando se dio la vuelta. Es decir, Sánchez empezó y debe su declive, por lo menos hasta que no tenga la cita, a Isabel Díaz Ayuso, y él lo sabe. Es decir, Ayuso le ha hecho un daño directo, no es por el tema de Madrid, y es que además es por el tema nacional. Él se presenta por diputado por Madrid y aquí sale derrotado. En las elecciones generales sale derrotado Sánchez. El efecto Ayuso. Oye, yo de medicina no entiendo nada, pero de comunicación, que es lo único de lo que sabemos un poquito, os voy a dar un dato que a mí me parece escandaloso desde el punto de vista, desde varios, desde luego desde la deontología profesional. Un diario, que no voy a decir cuál es, pero antiguamente bromeaban con lo de la coma, es independiente solamente de la mañana o de la tarde, no sé de lo que era, independiente de todo lo demás. Considerado progubernamental, cuando dio la noticia el otro día de este suceso, ponen la foto de un hospital de Madrid. Tiene huevos, como decía Federico Trillo. Y eso, yo que llevo 33 años, he echado los dientes en redacciones cuando entro en uno, aunque no conozca a nadie, solamente con respirar ya sé lo que hay. Eso no es un error. Eso se hace, como decían en mi tierra, eso se hace a mala leche. ¿A dónde quiero llegar con esto? Alevosía. A que se utiliza la sanidad, que yo en parte voy de acuerdo y le doy un abrazo a Juan Carlos porque efectivamente, y aquí está Juan Jara muchas tardes o muchas noches, que es poco sospechoso de ser de izquierdas, que es profesional y coño, lleva décadas ejerciendo y dice, efectivamente hay muchos aspectos mejorables. En la línea en la que sostiene Juan Carlos Bermejo, dicho lo cual, se está utilizando, os miro a quien quiera de los dos, a Paco o a Juan Carlos Bermejo, se está utilizando la sanidad desde el punto de vista de la más vil y la más rastrera propaganda política. Mira, lo que te voy a decir es que te doy mi palabra de honor de que es cierto. Antes de ayer, no hace 4 días, antes de ayer, me llama una madre del colegio donde va mi hija, que es una mujer, vamos, totalmente conservadora, es decir, muy conservadora, vamos. Bueno, pero si era de Vox, a lo mejor está no es de Vox, es conservadora, no, pero vamos, votante del PP de toda la vida. Y es médico de familia, en un centro de salud de aquí de Madrid. Y ya tiene una edad, la mujer. Y me llama y me dice, Juan Carlos, tú podrías hacerme llegar y hablar con Isabel Díaz Ayuso para explicarle que lo que está ocurriendo en la sanidad madrileña no es un tema político y que es verdad. Yo te doy mi palabra de honor que esto que te estoy contando es cierto. Si ella quiere seguir con la cantinela o hacer caso a los que construyen el Pinocho ese o los hijoputas que aprovechan las noticias para poner... O sea, de eso siempre hay gentuza, y que se van a aprovechar de los problemas otros para sacar rédito político, siempre es así, pero que el problema existe, y si no lo quiere ver y quiere disfrazarlo de que es político, no sé qué, cuando lo tiene muy sencillo para arreglarlo, tal. Y déjame un segundo lo del MIR. Hace unos 20 años más o menos
los MIR solamente eran especialistas de, digamos, todo lo que no fuera medicina familiar, lo que llamábamos el médico de cabecera de toda la vida. Es decir, cuando tú terminabas la carrera, a los 6 años, eras inmediatamente médico de cabecera. Generalista. Y eran los que te atendían en los centros de salud, ¿no? Antes, hace unos 20 años más o menos se incluyó también esto como una especialidad más, que se llama médico de familia. Entonces los médicos de familia hacen un MIR también de, no sé si son 3 años, y entonces durante esa etapa están pasando consulta en los centros de salud también, incluso también hacen rotaciones en hospitales en urgencias, básicamente, para que se curtan de cosas. Sí, pero es que si no hubiera ese MIR ya podrían ejercer desde el minuto 1 después de acabar la carrera. Por lo tanto, no están en práctica, no es un médico, o sea, práctica, porque se decidió poner a esa especialidad para darle más robustez al sistema, pero que es que antes la mayoría de los médicos que nos han atendido a nosotros de jóvenes no eran MIR. Y muchos de ellos, te lo añado yo, porque, joder, aquí está Jara, que precisamente atiende en pediatría, además, por ejemplo, sin ser pediatra. Exactamente, también. Es que luego también hay una especialidad que era medicina pediátrica, no sé qué rollo, familiar, no sé qué, pero que muchos atienden niños, porque tampoco pasa nada. Si es que al fin un niño, pues oye, si habla y te cuenta las cosas, pues es como un adulto. Dicho lo cual, eso le pasa a los abogados, don Manuel. Es decir, toda la vida de Dios, un tío se licenciaba en Derecho y ya se colegiaba. Y otro día les cuento lo que me parece a mí lo de la colegiación obligatoria, pero no es el sitio y tal. Y ahora tienes que hacer un máster de 1 año o 2 años, ¿no? Sí, bueno, es para poderte colegiar. Eurico, no tenemos que colegiarnos. No, yo me di de baja. Los abogados ahora tienen que hacer más profesional. Para ejercer tienes que hacer más un curso. De las asociaciones de la prensa. Perdona, Manuel. No, que tiene que hacer un curso para colegiarse, pero bueno, yo creo que eso también, antes era la pasantía. Muchos entraban en despachos, en un bufete, para exacto, donde aprendes. Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, no sabes conducir. Yo creo que es un tema de coger experiencia, en definitiva. Es verdad. Pero eso se coge con la práctica diaria. Pero yo creo que este es un tema en el fondo maniqueo. Yo creo que trata de decir esto lo hacen bien, esto lo hacen mal, y yo creo que hay que sentarse y ver lo que uno hacen bien y lo que otros también hacen bien y procurar resolverlo. No tiene sentido de que el jefe de gobierno se elija en el opositor de Isabel Díaz Ayuso. No tiene pie ni cabeza, ¿no? Isabel Díaz Ayuso tiene que criticarlo porque está también a la defensiva. Todo el día la están machacando en el Congreso de los Diputados, que no tiene pie ni cabeza. O sea, parece que el enemigo a batir es en Madrid. Yo estoy convencido que ellos están esperando que Madrid está perdido. Es que Madrid está perdido, Ya, pero entonces, como Madrid está perdido, están apostando por Cataluña. Se creen que si ganan en Cataluña el PSOE, a lo mejor pueden escapar de la debacle. Yo creo que no, yo creo que no van a escapar porque la situación realmente es límite. No van a escapar porque Cataluña es una parte muy importante, pero también le decía lo mismo a Aznar, y me tengo que ir corriendo a publicidad porque ya estoy fuera de tiempo del bloque, le decía lo mismo a Aznar, que tenía antes ya había pasado por allí Vidal Cuadras, decía sí, pero mientras el PP no sea mayoritario en Cataluña y el País Vasco, que estaba nuestro admirado, nuestro amigo Jaime Mayor Oreja, el PP no va a gobernar en España, y gobernó en España. O sea que las comunidades, y Andalucía también de hecho Andalucía por sí misma es más importante que Cataluña y que el País Vasco. Un minuto de publicidad y venimos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela.